Durante años, ellas ocuparon un segundo plano. Madres, esposas, figuras discretas tras los titanes del Tercer Reich, pero no fueron simples espectadoras. En este video vamos a conocer el destino final de las 10 mujeres que estuvieron al lado de los hombres más oscuros del nazismo. Bienvenidos a Oculto ante tus ojos. (10) Gerda Bormann, la esposa ejemplar del horror. Gerda Bormann no fue simplemente la esposa de Martin Bormann, el todopoderoso secretario privado de Adolf Hitler. Fue durante años el rostro invisible del fanatismo cotidiano. Madre de 10 hijos, rubia, de mirada seria y cejas casi transparentes, representaba con exactitud el ideal de mujer alemana según la estética nazi: natural, sumisa y fértil. Pero detrás de esa imagen de serenidad doméstica se ocultaba una realidad siniestra. Martin Bormann era un hombre brutal, autoritario, con una obsesión enfermiza por el control y una crueldad que iba desde los campos de concentración hasta el comedor de su propia casa. Gerda, lejos de rebelarse, adoptó con naturalidad su rol subordinado. No solo lo aceptó, lo glorificó. Obediente hasta en lo más íntimo, incluso toleró que su marido tuviera un amante, la actriz Manja Behrens, y propuso vivir en un arreglo poligámico. Gerda le escribió: "Un año ella tiene un hijo y al siguiente lo tengo yo. Así siempre tendrás una mujer activa y dispuesta. Pondremos a todos los niños juntos en una casa al lado de un lago". Su historia no tuvo redención. Mientras el Reich se derrumbaba, Gerda huyó con sus hijos a Tirol del Sur, en Italia, intentando proteger lo poco que quedaba de su mundo. Pero el cuerpo ya no le respondía. En 1946, con apenas 36 años, murió de cáncer de ovario. Su marido, muerto poco antes al intentar escapar disfrazado tras la caída de Berlín, nunca fue juzgado. Gerda tampoco. Pero sus silencios y devociones la condenan en la memoria de la historia. 9. Magda Goebbels, la madre del sacrificio fanático. Magda Goebbels no solo fue la esposa de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, fue mucho más: el rostro femenino del fanatismo. Para muchos, incluso dentro del círculo íntimo del Tercer Reich, Magda no estaba enamorada de su esposo, sino de Hitler. De hecho, fue una de las pocas mujeres autorizadas a llamarlo por su nombre de pila y a compartir con él momentos privados. En los salones del poder nazi era conocida como la primera dama del Reich, y en cierto modo lo era. Educada, bella, carismática y admirada, Magda no se limitó a vivir una vida de lujos. Fue militante, asistía a actos oficiales, pronunciaba discursos, inculcaba a sus 6 hijos, todos rubios, todos con nombres germánicos, el amor al Führer. El fanatismo corría por sus venas hasta el final. El 1 de mayo de 1945, tras el suicidio de Hitler en su búnker en Berlín, Magda tomó una decisión que hiela la sangre hasta el día de hoy. Envenenó con cianuro a sus 6 hijos pequeños, niños que dormían con ositos de peluche y soñaban con días de sol. Después de darles la muerte, se sentó junto a su esposo. Joseph Goebbels le disparó en la cabeza y luego se suicidó él también. La carta que Magda escribió antes de ese acto abominable deja entrever la lógica retorcida que guiaba su mente. El mundo sin el nacionalismo no merece ser vivido. Nuestros hijos son demasiado puros para esa oscuridad. Así terminó la vida de una mujer que, teniendo todo, eligió ser mártir del horror. Su recuerdo es uno de los más escalofriantes legados del régimen nazi. 8. Margaret Boden, la guardiana del silencio. Margaret Boden, apodada Marga, fue la esposa de Heinrich Himmler, jefe de las temidas SS y uno de los principales arquitectos del Holocausto. Como muchas otras esposas de altos mandos nazis, Marga vivía en una especie de burbuja dorada.
Residencias lujosas, vacaciones en los Alpes, sirvientes, beneficios, pero sobre todo, silencio. De aspecto ario impecable, cabello claro, ojos celestes, complexión saludable. Parecía encarnar el modelo de madre y esposa que el Tercer Reich deseaba promocionar. Se dedicó a las tareas del hogar, a criar a su hija Gudrun, una joven que más adelante se convertiría en activa defensora del legado de su padre, y a administrar fallidos negocios familiares. Pero mientras Marga horneaba pasteles o escribía cartas domésticas, su esposo coordinaba la maquinaria de exterminio más sofisticada jamás concebida por la humanidad. ¿Lo sabía? ¿Lo ignoraba? ¿Lo justificaba? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que jamás expresó arrepentimiento alguno. Tras el suicidio de Himmler en 1945, al ingerir una cápsula de cianuro para evitar ser juzgado por los aliados, Marga vivió hasta los 73 años. Murió plácidamente, rodeada de recuerdos, pero sin mostrar nunca el dolor por las millones de víctimas que el hombre con el que compartió su vida ayudó a asesinar. Su destino fue el del olvido voluntario, pero la historia no olvida tan fácil. 7. Ilse Proll, la esposa que vivió una vida sin cuerpo. La historia de Ilse Proll y Rudolf Hess podría pasar por una extraña novela romántica, si no fuera por el trasfondo macabro, claro. El mano derecha de Hitler fue durante años uno de los personajes más enigmáticos del régimen. Ella, una colegiala tímida y romántica, se enamoró de él en silencio. Su relación se prolongó durante años sin consumación alguna. Hess, obsesionado con el misticismo, la disciplina y su propia castidad, parecía ajeno a cualquier deseo físico. Durante 7 años compartieron más poemas que caricias, más ideales que intimidad. Ilse llegó a decir que se sentía como monja secular. Aún así se mantuvo leal. Creyó en su marido, lo admiró, y cuando por fin lograron concebir un hijo, parecía que su vida podía tomar un rumbo distinto. Pero no fue así. En 1941, Rudolf Hess emprendió un misterioso vuelo en solitario a Escocia, intentando negociar la paz con el Reino Unido por su cuenta. Fue arrestado y pasó el resto de su vida en prisión. Ilse, mientras tanto, se convirtió en símbolo de la esposa devota, escribiéndole constantemente y criándolo todo sola. Jamás se distanció del nazismo ni renegó de sus creencias. Vivió hasta los 95 años y aunque sobrevivió a su esposo por casi una década, su historia quedó como testimonio de una vida atrapada en la sombra de un fanatismo masculino que nunca la amó, pero sí la necesitó fiel. 6. Lina von Osten, la mujer que amó al arquitecto del exterminio. Lina von Osten fue mucho más que la esposa de Reinhard Heydrich, el temido arquitecto del Holocausto. Fue su reflejo ideológico, su compañera ferviente, su cómplice silenciosa. Si Heydrich diseñó con precisión milimétrica los engranajes del exterminio, Lina representó la máscara amable del mismo horror. Siempre con una sonrisa que ocultaba una voluntad implacable, esta mujer de rostro angelical escondía una devoción absoluta por el nazismo y un desprecio visceral hacia los judíos, a quienes culpaba de todos los males de Alemania. Las sombras que rodeaban su vida diaria no la perturbaban. Se decía que encontraba cierto placer en las golpizas que los guardias de la SS propinaban a sus sirvientes, algunas de ellas ordenadas directamente por ella. Nunca se sentó en un banquillo, nunca fue juzgada. Nadie le pidió explicaciones. Su vida en el castillo cercano a Praga era de cuento, hasta que uno se acercaba lo suficiente para ver que aquel castillo estaba manchado con la sangre de miles. Lina describía a su marido como un hombre frío, meticuloso, que apenas pronunciaba una palabra si no tenía un propósito. Pero su obediencia ciega no le impedía traicionar. Recurría a prostitutas desde el primer día de casados, y ella lo sabía. Lo soportaba, lo aceptaba porque creía en su misión. Tras la muerte de Heydrich, asesinado por partisanos checos en 1942, Lina no renegó de su legado. Lo defendió, lo justificó.
Para ella, su marido era un servidor leal del Führer. Fue absuelta tras la guerra y vivió sin esconderse. Se volvió a casar y dirigió durante décadas la antigua casa de verano de Heydrich, hasta que fue consumida por el fuego. Murió en 1984. El humo del incendio parecía haber llegado tarde. Su alma ya había ardido mucho antes. Si te está atrapando esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campana. Cada semana desenterramos verdades ocultas, figuras olvidadas e historias fascinantes. Y ahora seguimos con 5. Amy Sonneman, la actriz que quiso ser reina del Tercer Reich. Amy Sonneman no se conformó con ser esposa de Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe. Ella quería algo más, quería poder, quería el trono simbólico de una Alemania en ruinas. Se proclamó a sí misma la primera dama del Tercer Reich, desatando la ira de Magda Goebbels y la burla silenciosa de Eva Braun. Pero Amy no pedía permiso, pedía reconocimiento. De origen teatral, sabía cómo moverse entre focos y salones dorados. A su lado, Göring saqueaba Europa para adornar sus residencias con arte robado, joyas y excentricidades, y ella lo disfrutaba. Recorrieron juntos castillos en Australia, Polonia, Alemania, todos con las huellas borradas de quienes habían sido despojados. Amy jamás preguntó de dónde venía la riqueza, solo le interesaba que brillara. Hitler fue el padrino de su boda, un gesto cargado de simbolismo. Ella no era una simple acompañante, formaba parte del espectáculo, del montaje político y estético del Reich. Tras la derrota, Amy fue condenada por un tribunal alemán de desnazificación. Pasó solo un año en prisión. Luego, el silencio. Su vida se apagó lentamente en un apartamento modesto en la Nueva Múnich. Sufría de ciática y nostalgia. Murió en 1973 lejos de los castillos, las cámaras y los banquetes. Nadie quiso recordarla, pero la historia implacable la tiene en su lista. 4. Brigitte Haas, la autoproclamada reina de Polonia. Brigitte Haas fue la esposa de Hans Frank, el carnicero de Polonia, y su reflejo distorsionado. Juntos dominaron con mano de hierro los territorios ocupados, y mientras él firmaba ejecuciones, ella desfilaba por los guetos en un Mercedes descapotable, adornada con pieles, diamantes y arrogancia. No fue víctima de su marido ni prisionera de su posición. Brigitte fue cómplice activa, calculadora, despiadada. Su matrimonio era un campo de batalla emocional, lleno de infidelidades, chantajes y manipulaciones. Aunque lo despreciaba, jamás consideró abandonarlo. «Prefiero enviudar que divorciarme de un ministro del Reich», dijo alguna vez, como si la muerte fuera una opción más elegante que el escándalo. Madre de 5 hijos a los que utilizaba como fichas para controlar a su marido, Brigitte no mostraba interés por su crianza. Sus múltiples romances la llevaron incluso a abortar, sin saber con certeza quién era el padre. Mientras el pueblo polaco sufría, ella jugaba a ser reina, restregando su poder con desdén sobre las ruinas del sufrimiento ajeno. Tras la guerra, su mundo se vino abajo. Hans Frank fue juzgado en Nuremberg y ejecutado. Ella fue arrestada en 1948, perdió sus riquezas y acabó viviendo en la pobreza, en la misma Múnich que años antes había admirado su opulencia. El eco de sus risas de salón se extinguió. Quedó solo el recuerdo de una mujer que quiso reinar sobre el dolor. 3. Lidia Baarova, la amante maldita del ministro de propaganda. Lidia Baarova no llevaba el apellido de un jerarca nazi, pero su historia es una de las más trágicas y reveladoras. Actriz de belleza deslumbrante, conoció a Joseph Goebbels en 1936, cuando él ya era el temido ministro de propaganda y padre de familia numerosa. Su romance fue fulminante, peligroso, destructivo. Baarova se enamoró del poder, del magnetismo oscuro de un hombre que era experto en manipular emociones. Él le prometió amor eterno, mientras en casa, Magda Goebbels amenazaba con el suicidio. Hitler, testigo del escándalo, intervino personalmente y obligó a Goebbels a terminar la relación.
La caída fue brutal. La Gestapo la vigiló, le prohibió trabajar, la humilló públicamente. En el estreno de una película, una turba la llamó prostituta frente a la prensa. Su carrera se apagó. Intentó escapar a Hollywood, pero su nombre ya estaba manchado. El Reich no perdonaba a quienes rompían el guión. Y cuando todo parecía haber terminado, vino por fin el verdadero castigo. Tras la guerra, su familia fue perseguida. Su madre murió durante un interrogatorio. Su hermana se quitó la vida. Lida sobrevivió, pero nunca se recuperó del todo. Murió en el año 2000, sola, enferma de Parkinson. Había dicho: amaba a Goebbels a mi manera. Él me amaba tan profundamente que me enamoré del amor mismo. Una frase triste que encierra una verdad terrible. A veces, el amor no salva, condena. 2. Gudrun Burwitz, la princesa del nazismo eterno. De la unión entre Heinrich Himmler, comandante supremo de la SS, y Margaret Boden, nació una niña de mirada inocente que, con el tiempo, se convertiría en el rostro juvenil de una ideología tenebrosa. Gudrun Burwitz creció rodeada de poder, privilegio y horror. Fue la niña mimada del Tercer Reich y la ahijada nada menos que de Adolf Hitler. Pero el fin de la guerra no marcó para ella un cambio de rumbo. Al contrario, Gudrun nunca repudió el legado de su padre, a quien defendió hasta sus últimos días como si el mundo entero estuviese equivocado, menos él. Su lealtad no fue silenciosa. Durante décadas se mantuvo activa en círculos neonazis, convertida en un símbolo viviente de la nostalgia por la oscuridad. Fue interrogada tras la guerra en los juicios de Nuremberg, pero salió absuelta. Más tarde trabajó como secretaria en la Agencia Federal de Inteligencia Alemana, un detalle irónico para quien nunca dejó atrás las sombras de su infancia. Falleció en 2018 a los 88 años, sin pedir perdón ni cambiar de rumbo. En los círculos de ultraderecha, la recordaron como la princesa nazi, un título sin corona, pero con ecos que resuenan hasta hoy. 1. Eva Braun, la esposa de la muerte. Fue la única mujer que acompañó al hombre más temido de Europa hasta el mismísimo borde del abismo. Eva Braun, joven, rubia y en apariencia frágil, se convirtió en el fantasma que rondaba los pasillos del poder absoluto, la amante oculta de Adolf Hitler, la sombra femenina del Tercer Reich. Su historia comenzó como un romance frío, distante. Hitler, obsesionado con su imagen pública, la mantenía oculta, y Eva, desesperada por obtener su atención, intentó quitarse la vida en más de una ocasión. Se disparó en el cuello en 1932. Sobrevivió. Ingirió un cóctel letal de somníferos en 1935. Volvió a sobrevivir. Pero esos gestos no fueron en vano. Con el tiempo, Hitler empezó a verla como la personificación de la lealtad total, y eso para él lo era todo. Eva no fue víctima ingenua. Según la historiadora Heike Gortemacher, compartía sin reservas las ideas políticas y raciales de su amante. No solo lo amaba, lo admiraba. Vivía encerrada en sus residencias, a la espera de sus visitas, escribiendo en su diario con anhelo y resignación: «Soy la amante del hombre más grande de Alemania y tengo que quedarme sentada en casa mirando por la ventana». En los últimos días del Reich, cuando todo se desmoronaba, Eva tomó la decisión más radical. Viajó al búnker de Berlín, donde contrajo matrimonio con Hitler en una ceremonia rápida y sin testigos de futuro. Menos de 40 horas después se despidió del mundo junto a él. Él con un disparo en la sien, ella mordiendo una cápsula de cianuro. Tenía apenas 33 años. Y así, la mujer que había vivido a la sombra del Führer se convirtió en la esposa de la muerte. Las llamaron esposas, pero muchas fueron cómplices. Tras el colapso del Tercer Reich, sobrevivieron entre ruinas, juicios evitados y memorias silenciadas. Hoy su legado no es de heroicidad ni redención, sino de advertencia, porque a veces el mal también se esconde detrás de una sonrisa o de un silencio cómplice. Si te ha gustado el video,
déjanos un like y suscríbete para no perderte nada de lo que hacemos en Oculto ante tus ojos.